nos conforta, esa palabra que nos exhorte y nos consuela. Envía tu palabra, Señor. Dígaselo, hermano. Envía tu palabra. Tu palabra nos limpia. En el libro de Ezequiel dice que Él enviará su agua para limpiarnos. Él enviará su agua para limpiarnos. Gracias, Señor, porque tú estás aquí y tú traes cosas nuevas. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús sea hecho, Señor. Amén y amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Es para mí una bendición que poder estar otra vez acá compartiendo la palabra del Señor. Reconocemos que sin su palabra no podemos permanecer. Es la palabra la que nos da vida, es la palabra que nos conforta, es la palabra que nos da victoria. Amén. Y mediante yo estaba allí, el Espíritu Santo habló fuertemente en mi corazón. Y escuche, me decía que está llegando el tiempo que los ciegos verán, los sordos escucharán, los mudos hablarán y los cojos saltarán. No, pero un aplauso, Señor, por eso. Y yo quiero que a la luz de la palabra, quiero hacer un recordatorio de lo que estuvimos viendo el sábado pasado. Y ya llevamos 3 sábados seguidos donde hemos estado hablando de los dones del Espíritu. Y si hay algo que usted y yo tenemos que llegar a entender por la palabra, que el Padre ha enviado a su Espíritu Santo en plenitud para que el pueblo del Señor sea equipado, fortalecido y animado. Pero así como el cuerpo tiene 5 sentidos, que es necesario escuchar, es necesario hablar, es necesario respirar, de la misma forma el Espíritu Santo ha enviado dones a los hombres para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces yo quiero hacer un pequeño recordatorio. No voy a poder explicar todo lo que explicamos el sábado pasado porque estaríamos atrasando con lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde noche. Pero dice en el 1 Corintios capítulo 12 versículo 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Voy a volver a repetir. 1 Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Y acá es donde yo quiero que usted me preste mucho su atención, porque este es el centro del tema. A la luz de la palabra, vimos el sábado pasado que el hecho de esa palabra ignorancia no quiere decir que no haya gente que crea en los dones, sino que hay gente que ha endurecido su corazón a lo que Dios quiere hacer a través de los dones. Y para ello yo quiero llevarlo a Efesios 4:18, que dice: entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia. Escuche, en 1 Corintios capítulo 12 nos hablaba el Señor, que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero acá en el libro de Efesios dice: entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios
por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. Entonces, hermano amado, la Biblia es clara, no se puede contradecir. Amén. Entonces dice que hay gente que ignora los dones del Espíritu, pero por la dureza del corazón. Entonces, hermano amado, usted y yo tenemos que llegar a entender que hay dones en medio de nosotros. Pero hay gente que por dureza de su corazón no cree en las profecías. Pero eso es bíblico. No cree que Dios puede usar su vida y la mía, porque la Biblia dice que pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos ¿qué? Sanarán. Entonces, hermano, hay un grupo de personas que están ignorando por la dureza del corazón que sí hay sanidades para este tiempo. ¿Cuánto lo creemos? Entonces viene el Señor y nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 17: mas yo haré venir sanidad para ti. Esto lo hemos estado repitiendo una y otra vez. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada y amada, diciendo estás en Sión, de la que nadie se acuerda. Entonces, hermano amado, viene el Señor y dice: voy a enviar sanidad. Esa sanidad está claro, hermano, ya lo aprendimos, que empieza con nuestra alma, pero también se va a materializar en el cuerpo. Yo soy de los que creo que el Señor todavía está sanando el alma, pero también está sanando el cuerpo. Entonces, hermano, prepárese, porque si usted está recibiendo la palabra y el Señor está sanando su alma, téngalo por seguro que va a sanar su cuerpo. ¿Cuánto lo creemos? Denle un aplauso al Señor por eso. Entonces, hermano amado, yo quiero llevarlo rápidamente, porque no me va a dar tiempo compartir todo. Yo quiero llevarlo rápidamente a Génesis capítulo 24, versículo 1. Quiero que tenga presente que estamos hablando de los dones del Espíritu. Y yo dije el sábado pasado que desde el Génesis, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el Señor habla de los dones. Y acá, hermano, es donde yo quiero llevarlo. Génesis capítulo 24, versículo 1, que dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Ojo con eso. Y dice el versículo 2: y dijo Abraham al criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba, ¿qué dice su Biblia? En todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Ahora, aprendimos que este hombre, este criado, este sirviente, este servidor, era Eliezer. Y pudimos aprender que Eliezer en el hebreo significa Dios es mi ayuda. O sea que el Espíritu Santo que está en usted y que está en mí es el Dios que nos ayuda. ¿Cuántos creemos eso? Que Dios es el que nos ayuda. Entonces, hermano amado, dice en el versículo 3: y dice: y te juramenté por Jehová Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. O sea que Abraham no quería que viniera a su casa gente de los cananeos. ¿Quién eran los cananeos? Gente impía, gente que era
que tenía mezclas, que era idólatra. Ojo con eso. Si hay algo que usted y yo tenemos que llegar a entender, es que el Espíritu Santo es celoso. Es celoso. Y cuando Él se propone en su vida y en mi vida echarnos el ojo, nos aparta de. Entonces, hermano amado, dice que Abraham le dijo, en pocas palabras, no quiero la esposa para Isaac de los cananeos, porque en los cananeos había gente idólatra, impía, que pecaba y que había muchas mezclas. Pero el propósito de Dios era único. ¿Cuántos sabemos que Dios es único? Aleluya. Démosle un aplauso al Señor porque Dios es único. Gloria a Dios. Entonces dice, eso lo puede ver usted en el libro de Génesis capítulo 9, versículo 10 y 11 del libro de Génesis. Ahora, dice en el versículo 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Versículo 5, y el criado le respondió, quizás la mujer que no querrá venir en pos de mí a esta tierra, volveré pues a tu hijo y a tierra donde saliste. Todo esto lo estuvimos viendo el sábado pasado. Ahora, yo quiero que usted por un momento medite cuáles son los dones del Espíritu Santo de Dios que usted anhela tener. Tal vez alguien me ayuda con una servilletita aquí, hermano, porque me da pena quitarme el... ¿Cuáles son los dones que usted anhela tener? Piense por un momento. El don de sanidad, el don de fe, el don de discernimiento de espíritus, el don de milagros, el don de fe. Y hay variedad de dones. El don de ciencia. Pero si hay algo, hermano, que usted y yo tenemos que llegar a entender, que hay un pero de parte de Dios. Hay un pero de parte de Dios. Y yo puedo ver a la luz de la palabra, yo quiero llevarlo rápidamente ahí mismo en Génesis 24:10, que dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda, ¿qué dice su Biblia? Toda clase de regalos escogidos. O sea que no fue al azar. Volvamos a leer. Y dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue y fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Decor. Ahora, hermano amado, cuando el Espíritu Santo de Dios se propone depositar dones a usted y a mí, hay un pero, hay un requisito. Porque el Señor no va a depositar sus dones en vasos sucios. El Señor no va a depositar sus dones en vasos sucios, sino que el Espíritu Santo de Dios va a ser tan selectivo en saber escoger en dónde va a depositar sus dones. Entonces, hermano amado, quiero recalcar una vez más Génesis 24:10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase
de regalos escogido de su Señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nicor. Entonces dice en el libro de Efesios capítulo 2 del 8 al 9, dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Escuche, por salvos, dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. O sea que el Espíritu Santo fue tan cuidadoso con usted y conmigo cuando usted estaba en el mundo, porque usted y yo no éramos capaces ni siquiera de creer. Pero el Espíritu Santo empezó a poner una porción de fe en usted y en mí para que nosotros creyamos. Amén. Para que usted y yo estemos sentaditos acá escuchando la palabra profética más segura, que hacemos bien en estar atentos. Demos un aplauso al Señor por eso. Entonces dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es, ¿qué dice? Sino que es un don de Dios. Ojo con eso. Desde el momento que usted creyó, el Espíritu Santo le dio un don que se llama fe. Desde el momento en que usted y yo le dimos el corazón al Señor, el Espíritu Santo le dio el don de fe. Pero luego dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces viene usted a los pies de Cristo, nace de nuevo, pero sin darse cuenta, usted ya tiene un don, el don de fe. Y por ello, hermano amado, aunque usted no vio a Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario, que estuvo allí, pero por la fe usted cree que ahí estuvo. Y por la fe usted cree que al tercer día Jesús resucitó para dar vida y vida en abundancia. Entonces, hermano amado, dice en el versículo 11 de Génesis 24: Génesis capítulo, usted me lleva la lectura, ¿verdad? Sí, el 24. Ok. Dice 24:11. Y hizo arrodillar a los camellos, y fue de la ciudad junto al pozo del agua, y a la hora de la tarde, a la hora en que salen, ¿qué? Las doncellas por el agua. Y yo quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir en este momento, hermano. No cualquiera va a poder discernir cuando el Espíritu Santo sutilmente se acerca. Y cuando yo digo no cualquiera, me refiero, hermano amado, en que ese hombre, esa mujer, tiene que entender que es un hombre de fe, nacido de nuevo. Entonces no es cualquiera. Nada más y nada menos, es un auténtico hijo de Dios. Entonces viene el Espíritu Santo de Dios, hermano, y nos hace ver una perla preciosa acá. Y dice: e hizo a orillar, dice, a los camellos, y fue a la ciudad junto al pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en la que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová Dios mío, Señor Abraham, dame, te ruego,
el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor. Y he aquí, ¿qué dice su Biblia? Y he aquí que yo junto a la fuente de agua, las hijas de los varones de esta ciudad salen por el agua. Mas, entonces, hermano amado, dice en Juan 4:14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que saltará para vida eterna. ¿Cuántos sabemos que esa fuente es inagotable? Demos un aplauso. Entonces, hermano amado, en el versículo 14 dice: sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro. Escuchen, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Ella respondió, bebe también, y daré de beber a tu cameo, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y esto conoceré, que habrá hecho misericordia mi Señor. Versículo 15. Y aconteció que antes que acabare de hablar, he aquí que Rebeca, que había nacido en Betuel, dijo a Milca, mujer de Nocor, hermano de Abraham, la cual salía de su cántara sobre su hombro. Ahora, si usted está poniendo atención a esto, me llama fuertemente la atención porque habla que esta mujer, Rebeca, desde inmediatamente que vio a este siervo de Abraham, hermano, inmediatamente ella no fue rogada para poder darle de beber a él de sus camellos. Inmediatamente esta mujer le sirvió al siervo de Abraham y a los que venían con Abraham, y le dio de beber a los camellos. Acá es donde yo quiero, hermano amado, con la ayuda del Señor, el que usted y yo podamos entender a la luz de la palabra que el Señor se quiere manifestar de una manera tan perfecta para usar su vida y usar la mía. ¿Nosotros estamos de acuerdo en eso? Entonces, hermano amado, quiero llevarlo rápidamente al versículo al versículo 20. Y dice el versículo 20: y se dio prisa y su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar, ¿qué dice su Biblia? Para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callado para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro. Escuche. Y dice un pendiente de oro que pesaba, ¿qué dice su Biblia? Medio ciclo. Y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. Sigamos la lectura. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella le respondió: soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual ella le dio a luz a Nocor. Y añadió, dice también: hay en nuestra casa paja y mucha forraje, lugar para posar. Y mira, hermano amado, mediante yo estaba leyendo esta porción de la palabra,
me llamó la atención esa palabra posar. Y entonces fui al diccionario y la sorpresa que me llevé, que esa palabra posar en el hebreo significa posición, pose y postura. Voy a volver a repetir. Cuando este hombre le dijo a esta sierva, en pocas palabras, ¿será que en tu casa yo puedo posar? ¿Será que en tu casa, en pocas palabras, me puedo quedar? ¿Será que en tu casa puedo estar? ¿Será que en tu casa puedo enseñorear? ¿Será que en tu casa puedo tomar autoridad? Aleluya. ¿Será que en tu casa puedo quedarme? Aleluya. Y acá, hermano, es donde yo quiero que usted me preste la atención, porque aquí está el centro del tema. Porque esa palabra en hebreo, posar, significa posición. Significa pose y postura. Ahora pregunto, ¿qué significa posición? ¿En qué posición te va a poner el Espíritu Santo de Dios cuando te dé dones? ¿En qué pose o en qué, hermano amado, postura te va a poner el Espíritu Santo de Dios cuando te dé dones? Porque hay un requisito de parte de Dios, y lo vamos a ver más adelante. Que cuando este hombre, que es figura del Espíritu Santo, no solamente le dio joyas, alhajas de oro, sino le dio vestidos. Aleluya. En pocas palabras, hermano amado, el amado está dispuesto en que Él quiere adornarte y vestirte. Aleluya. Para que tú y yo podamos lucir, no con orgullo, sino con humildad, de lo que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia para edificar a otros. Dense aplauso fuerte. Déselo fuerte, porque es para Él. Entonces, en el hebreo, la palabra posar significa posición, pose, postura. Ahora, para darme a entender, si usted tiene que salir de viaje a algún país, usted va a sacar su pasaporte, ¿y qué le dice la persona que le va a tomar la fotografía? Miren, acá hay una instrucción, y la pose que usted tiene que tener es estar, ¿qué? Firme. No se mueva. Esté fija a la cámara. ¿Me están grabando ya? Esté fijo, fija. Eso significa una pose. Entonces lo que quiere el Señor es que usted y yo estemos firmes, viendo al autor y el consumador de nuestra fe, que se llama Jesucristo de Nazaret, que viene pronto. Aleluya, déselo fuerte, porque para Él. Entonces dice mi Biblia en el versículo 26: y el hombre entonces se inclinó, ¿y qué dice? Y adoró a Jehová. Adoró a Jehová. Y en el libro de Isaías 25:1 dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, y tus planes son fieles y seguros. ¿Cuántos sabemos que los planes de Dios son fieles y seguros? Aunque la noche esté muy oscura, los planes del Señor son fieles y son seguros. Pero este hombre, que es figura del Espíritu Santo, dice que se postró y adoró.
Si el Espíritu Santo está dentro de ti y dentro de mí, no va a haber otra. Usted y yo tenemos que adorar. Amén. Amén. Hermano, quizás estoy dando un tema diferente a lo que estamos acostumbrados de hablar de los dones del Espíritu. Ya vamos a ir ahí, espérenme. No me pongan nervioso. Y dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. Y quienes le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces mucha gente quiere dones. Quiere dones. Y gloria a Dios por eso. Pero míreme la mano. Los dones y el fruto tienen que estar en un mismo nivel. Si hay dones y no hay fruto, estamos mal. Porque hay gente que tiene dones, pero no tiene frutos. Hay gente que tiene dones, pero no tiene fruto. Amén. Así es. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Alguien me puede decir uno de los tantos? Amor. Amor, Gozo, paz, paz, gozo, templanza, paciencia. Pregunto, ¿usted tiene dones? Yo tengo dones, pero ¿tengo amor? ¿Tengo amor? Porque si tengo el don o tengo dones, pero no tengo amor, nada soy. Y eso era lo que pasaba en la iglesia de los Corintios. Que había mucha gente con dones y dones y dones, pero no tenía fruto. Y el Espíritu Santo, si le llama la atención a un hombre y a una mujer para depositar más y más, es que tenga fruto. ¿Y sabe cuál es el fruto que hace la diferencia? Porque la Biblia nos habla de cizaña y de trigo. Y es parecido la cizaña y el trigo. Cuando crecen es parecido. Pero la diferencia es que cuando el trigo empieza a tener mucho ¿qué? Fruto. No se queda parado, se inclina. Aleluya. Porque aún, mi hermano, la naturaleza entiende que teniendo fruto no depende de la tierra, sino depende de la palabra de Dios. Y aún la naturaleza se inclina al Creador. Esa es lo correcto. ¿Y por qué usted y yo no? Perdón, hermano, pero como estamos sin confianza, ¿verdad? Aquí la mayoría somos maduros. No somos niños. Ya eso de niño ya pasó, hermano. Usted no se tiene que sentir si yo de repente salgo por la puerta y que por alguna razón no le saludé. A veces el hermano Mateo no me saludó. No, usted ya llegó a ser hombre, una mujer de Dios. Pero ¿será que nosotros tenemos la actitud del trigo? ¿Será que usted y yo tenemos los frutos que habla la Biblia? ¿O somos como la cizaña, que damos la apariencia que tenemos dones y que tenemos fruto, pero somos cizaña? Yo no quiero ser cizaña, hermano. Yo quiero ser trigo. Y el trigo tarde o temprano va a venir el Señor del trigo y lo va a podar. Aleluya. ¿Me escuchó? Lo va a podar para llevar más fruto. Y ahí va a estar usted y yo y nos va a doler, pero no importa. Amén. Es la mano de tu pastor que te está zarandeando y te está podando para
para que lleves más fruto. Denme un favor, Señor, por eso. Entonces en Juan 4:24 dice: bendito sea Jehová, Dios de mi amado Abraham, que no apartó de mí su amor ni su misericordia, su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Versículo 28. Y la doncella corrió, oiga, y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, y vino a él, he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y él dijo, ¿qué dice el versículo 31? Y él dijo: ven, bendito de Jehová, porque estás afuera. He preparado la casa, el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa de Labán, descendió los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies, escuche, los pies de él y los pies de los hombres con que él venía. Ojo con eso. El Espíritu Santo de Dios no va a venir solo. El Espíritu Santo va a empezar a levantar ministros para llevarlos a donde Él quiere. El Espíritu Santo de Dios que está dentro de usted y que está dentro de mí va a levantar a mujeres y a hombres de Dios para llevarlos a donde Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano amado, dice en el versículo 33: y le pusieron delante que comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Ya usted sabe la historia, lo que pasó. No me voy a detener allí, pero quiero llevarlo rápidamente al versículo 35. Y Jehová dice: entonces yo dije: soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Quiero que usted ponga atención a este versículo 35. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Pero en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 10 dice: y ellos son mis siervos. Escuchen. Y ellos son mis siervos y tu pueblo, y ellos son tus siervos y tu pueblo, y los que tú redimiste con tu gran poder y con tu gran mano poderosa. Y dice en el Levítico 25:55: pues los hijos de Israel son mis siervos. Pues los hijos de Israel son mis siervos, míos son, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces, hermano, hay siervos que el Señor ha sacado de Egipto para poder llevarlos, para que compartan la palabra al pueblo de Israel.
¿Cuántos nos consideramos que somos pueblo de Israel? Entonces, amado hermano, voy avanzando. Y entonces, en el versículo 50 dice: entonces Labán, Betuel, respondió y dijo: de Jehová ha sido esto, no podemos hablar malo ni bueno. Escuchen, este hombre Labán llegó a entender que todo lo que estaba pasando ahí era obra de Dios. Escuchen el versículo 50. Entonces Labán en Betuel respondió y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte mal ni bueno. En esta iglesia que salió del corazón de Dios, el Señor levantó a un hombre de Dios que todos llegamos. Yo no tuve la dicha de conocer al doctor Ríos. Tuvo sus errores, los tuvo, como cualquier otro hombre, pero fue un hombre donde Dios lo conllevaba a cosas sobrenaturales. Y la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hay gente, hermano amado, que no ha llegado a entender en plenitud lo que el Espíritu Santo de Dios es. Lo que el Espíritu Santo de Dios ha dado a las iglesias. Y que con mucho temor y temblor le voy a decir esto: yo soy de los que creo que el Espíritu Santo de Dios viene con más fuerza. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y que viene el tiempo donde los ciegos verán, y los sordos oirán, y los mudos hablarán, y los cojos saltarán. Amén, amén. Porque viene el tiempo donde el Señor va a derramar de su Espíritu Santo sobre aquellas mujeres y sobre aquellos hombres que anhelan con todo su corazón que ese derramamiento del Espíritu Santo caiga sobre él y caiga sobre ella. ¿Cuánto lo queremos? ¿Cuánto lo queremos? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces yo puedo ver a la luz de la palabra que acá este hombre, aunque no estaba, hermano, aunque él no conocía a este hombre, estaba entendiendo por el Espíritu Santo que todo lo que estaba pasando ahí era obra de Dios. Aleluya. Porque dice mi Biblia: entonces Labán, Betuel dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablar ni malo ni bueno. He aquí que Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer de mi hijo, de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Y cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Versículo 53. Acá podemos ver, puse yo acá. Acá podemos ver donde el Espíritu Santo de Dios obra. Y dice: y sacó el criado, escuche, y sacó el criado, que dice, alhajas de plata, alhajas de oro, y que dice, y vestidos, y dio a Rebeca también, dio cosas preciosas a sus hermanos y a su madre. No especifica qué cosas preciosas, pero yo puedo entender que son dones, que son regalos. Entonces, hermano amado, yo quiero abrir un poquito su entendimiento para poder entender, porque yo creo que con el tiempo no vamos a poder verlo todo.
Pero si la palabra del Señor habla que Él, el criado, o sea, el Espíritu Santo sacó, dice, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a sus hermanos y a su madre. Entonces dice en Colosenses 3:12, Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Hay vestiduras que Dios quiere que tú y yo carguemos. Amén. Amén. Porque yo puedo ver acá que este hombre de Dios le dio a Rebeca vestidos. ¿Qué? Aleluya. Y hay gente, hermano amado, que quiere dones, pero sus vestidos están sucios. Porque, hermano amado, lo contrario de amor, ¿qué es? Odio. Hay gente, hermano, que odia. Hay gente que tiene deseos en su corazón de venganza. Hay gente, hermano amado, que tiene ira, que tiene enojo. Pero quieren dones. Pero quieren que Dios les use. Pero no caminan como escogidos de Dios. Perdón, hermano, pero tengo peso en mi espíritu de decir esto. El Espíritu Santo de Dios ya está cansado. Amén. Dios va a empezar a bajar de púlpitos, de altares, ministros que empezaron bien, pero que están mal. El Señor va a empezar a quitar a gente que empezó bien, pero que está mal. Porque si alguien que tuvo, hermano, cuidado y tuvo paciencia con los hijos de Eli, fue el Señor. Los hijos de Eli se vestían como que fueran sacerdotes íntegros, pero no lo eran. Amén, gloria a Dios, no lo era. Elí tuvo el privilegio y la bendición de ser un sacerdote puesto por Dios. No se desvió. No pudo corregir, exhortar a sus hijos. Y por causa de eso, dice la Biblia, que vino muerte a los dos hijos de Elí que se llamaban. ¿Te recuerdas? Ofni Fines. Omni y Fines. Vino muerte. Y si hay algo que yo puedo ver a la luz de la palabra, es que el Espíritu Santo es tan sensible y que le da larga y larga y larga a la gente. Pero viene un momento que dice, basta ya. Es tiempo que yo levante a la que yo quiero que levantara. Gloria a Dios. Es tiempo que yo levante al que yo quiero levantar. Porque esa mujer y ese hombre, donde no lo ven, se aparta. Donde no lo escuchan, se aparta.
Hermano, el show que nosotros estamos viendo en muchas iglesias no viene de ahorita. Eso viene desde hace años, desde siglos. Viene desde el tiempo de Elí y mucho más antes. Pero yo soy de los que creo que el que se aparta, el Señor derrama de su unción y derrama de sus dones para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos. Usted no puede caminar como que fuera un hombre del mundo o como una mujer del mundo. Usted es escogido. Aleluya. Usted es una escogida de parte de Dios. Escogidos de Dios, santos y amados. ¿Sabe usted que esa palabra santidad quiere decir apartado de Él? Yo tengo que vivir una vida apartada de Él, hermano. Amén. Amén. Yo no puedo vivir como vivía en el mundo. Amén. Yo tengo que vivir diferente. Aleluya. Porque para ello, hermano, entonces, ¿dónde está lo que yo estoy recibiendo cada domingo, cada sábado, cada vez que vengo a la iglesia? Aleluya. Tengo que entender que yo he sido apartado para Dios. Gloria a Dios. Y el apartado, hermano, muchas veces va a ser criticado. Va a ser un hombre, una mujer perseguida. Pero mira, hermano, aquí entre nos le estoy hablando de esa gente, de esos hombres, de esas mujeres que realmente son consagrados. Porque hay gente que da la apariencia, pero no lo es. Hay ministros que dan la apariencia de santo, pero no lo son. Pero el hecho que haya gente que dé la apariencia no quiere decir que no haya gente auténtica. Hay gente auténtica, hay gente que ama a Dios, hay gente que se está apartando para Dios, hay gente que anhela agradar a Dios constantemente. Lo hay. A esos son los que Dios va a revestir con esos vestidos que habla Génesis capítulo 24. Entonces, hermano amado, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de dignidad y de humildad y mansedumbre y paciencia. ¿Usted es misericordioso? Aquí entre nos, hermano. ¿Usted es misericordioso de corazón? Porque hay gente, hermano, que tiene la apariencia de ser piadoso, pero no lo es. A mí me ha pasado unas cosas que para qué le cuento últimamente. El Espíritu Santo de Dios aún te muestra calladito lo que el otro está planeando contra ti. Pero ¿qué vas a hacer tú cuando el Espíritu Santo te lo hable? ¿Te vas a defender? ¿O vas a dejar que el Espíritu Santo de Dios te defienda? Amén. Gloria a Dios. Y al que vive. Porque si usted no deja o yo no dejo que el Espíritu Santo me defienda, entonces usted sigue siendo un Poderoso carnal. es Dios. Aleluya. Yo igual. Pero si nosotros somos esos hombres revestidos de la nueva naturaleza de Dios, nosotros vamos a caminar en misericordia, no en altivez. Entonces, para que el Señor derrame de sus dones y se materialice la sanidad del alma y del cuerpo, tiene que haber humildad. Tiene que haber misericordia. Tiene que haber mansedumbre y tiene que haber paciencia. ¿Sabía usted que uno de los frutos del Espíritu Santo era paciencia? Hermano, yo llevo 10 años con esta enfermedad. Ser paciente. Hermano, yo llevo no sé cuánto tiempo con esta prueba. Ser paciente.
Porque si no hay paciencia del Espíritu Santo en ti, vas a echar a perder el propósito de Dios en tu vida. Entonces dice el Señor, es necesario que yo envíe dones a los hombres, pero antes que yo lo envíe, yo voy a sabandear, yo voy a podar, yo voy a limpiar, yo voy a pasar el pero mío. Y si él o ella está dando la estatura que mi Espíritu Santo le está dando, entonces yo le voy a dar más. Es que, hermano, a veces caemos en un gran error, perdone. Y decimos, hermano, pero yo soy de carne y yo tengo mis errores. Claro, usted es de carne, yo también. Pero usted no puede estar viviendo ni yo en errores y errores y errores, y pecados y pecados y pecados. Hermano, porque como soy de carne, no, hermano, tiene que llegar un momento en el cual usted y yo maduremos. Amén. Ya dejemos de ser niños y maduremos. Aleluya. Entonces, hermano amado, dice que vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Escuchen el 13. Soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. ¿Hay alguien que te ha ofendido? ¿Hay alguien que te ha ofendido? La pregunta es, ¿usted ha ofendido a alguien? ¿Y sabe algo? Muchas veces los que nos ofenden y los que nos persiguen son la persona o las personas que más amamos, los más cercanos. Y a veces el Señor permite, mire la pierna, que nos metan zancadilla algún hermano, alguna hermana, porque el Señor está probando tu fidelidad en Él. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces el Señor viene y dice, soportados los unos a los otros. Usted tiene que soportar, hermano, sobrellevar a la hermana, al hermano. Ay, hermano, pero si esa hermana tiene una cara de limón. Ese hermano es bien amargado, es bien amargada. Hermano, yo a ella no la soporto, a él no lo soporto. Mejor de lejos. ¿No será que el Espíritu Santo te está diciendo soportados unos a otros y perdonados los unos a los otros? Y si alguno tuviera, dice, queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ay, hermano, cuando yo leí esto, porque cuando te hieren, cuando te lastiman, hermano, uno quiere sacar el machete, la espada, como lo hizo ¿qué? Como lo hizo Pedro. Y defenderse. Señor, permíteme. Te voy a ayudar un poquito. Te voy a dar una ayudadita, Señor. Yo sé cómo agarrar a este y a esta. Y viene usted y se levanta. ¿Y qué pasa, hermano? Se va a dar a la pared. No le salen las cosas como usted quiere o como yo quiero. Mejor aprendamos a perdonar, a sobrellevar y dejemos que Él nos defienda. Aleluya. Denle un aplauso, Señor. Entonces dice, soportarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros. Y si alguno tenga queja contra otro, de manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros perdonamos. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vestidos de amor, que es el vínculo ¿qué? Perfecto. O sea, hermano amado, que esta vestidura de amor es la perfecta. No hay un don más grande que el amor. Hermano, acá entre nosotros, si hay alguien acá, no se va a sentir ofendida o ofendido. Si hay alguien acá que por alguna razón, hermano, usted cree y usted piensa que todos le caen mal, hay un problema en usted.
Si hay alguno de nosotros, un hermano, una hermana aquí, hermano, todos contra mí, ¿quién me va a defender? Hay un problema en usted. Todos, hermano, mira que todos me persiguen. Todos me odian. ¿No será que hay un problema en mí? Pero sí queremos dones. Sí queremos los dones. Sí queremos que el Señor nos use. Pero los frutos. Amén. ¿Dónde están los frutos? Dios quiere que tú y yo caminemos con el fruto y los dones. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano amado, antes de aprender de los dones del Espíritu, hermano, los hermanos dicen, ay, si yo voy a ir a oír, ¿qué don es el que Dios me ha dado? Sí, pero antes que el Señor te dé el don, te está limpiando. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de qué manera Dios nos está llevando. Nos llevó en un proceso ¿de qué? De consejería, de liberación, ¿de qué? De ministración. Ahora el Señor nos está llevando a los dones del Espíritu, pero nos está enseñando que tenemos que ser limpios. Y mira, hermano, algo que choca en mi espíritu es cuando a veces por ignorancia yo digo, ay Señor, lléname con tu Espíritu. ¿Cuánto le hemos dicho? Lléname con tu Espíritu Santo, hermano. Y ahí estamos diciéndole a la gente, llénanos con tu Espíritu Santo. ¿No será, hermano, que primero le digamos al Espíritu Santo, vacíame de todo lo malo? Amén. Porque lo único que usted y yo va a hacer, vamos a desgastar nuestras palabras. El Espíritu Santo se va a quedar viendo, lléname con tu Espíritu Santo, pero mi hija, mi hijo, ¿Dónde? pero hay áreas, hay rencor, hay odio, hay adulterio, hay fornicación, hay hechicería. ¿Cómo así, hermano? Sí. Ahí en la oficina de administración han llegado hermanos X, hermanas X, que están sirviendo y que están practicando la brujería. Así como usted se asusta. Yo me asustaba al principio, ahora ya no. Y están filtrados Así es. en muchos departamentos de muchas iglesias. Había una hermana X que vino de una iglesia X. El otro señor la usaba en el ocultismo. Y entonces hoy ella, según ella, que el Espíritu Santo de Dios la está llevando en el área de administración con ese don. Ahí en la oficina se arrepintió, nació de nuevo y vaya a hacer la obra que el Espíritu Santo le manda. Entonces hay gente que hay necesidad que se filtre. Nos ha tocado ir a lugares. Le voy a contar una experiencia que yo tuve en un país X, para no mencionar. Y yo llegué, y hermano, y el Señor, y que de repente el Señor me empieza a mostrar algo de alguien allí. Entonces me le acerco al pastor general y digo, hermano, bueno, no tal, este hermano, tal y tal y tal y tal. Yo sentí que el hermano se sintió ofendido. Pasó el tiempo, y de repentazo salió a la luz lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si hay algo que usted tiene que llegar a entender, hermano, es que dentro de la iglesia de Jesucristo va a haber gente rara. Hay gente que se acerca a mí y cree que yo soy tonto, pero yo de tonto no tengo ningún pelo. Pero es el Espíritu Santo de Dios que está en mí. Y cuando el Espíritu Santo te lo dice, el Espíritu Santo ya está sentadito y ya te está mostrando. Y entonces digo yo, Señor, pero ¿por qué estás llevando y estás trayendo a esta gente? O me estás poniendo a esta gente. Yo puedo ir a la voz del Espíritu Santo
para llevarte a que llegues a entender que en mi viña de todo hay. Por eso, hermano amado, no se sorprenda que de repente vaya a suceder algo fuera del orden. Y usted va a decir, Dios mío, ¿y qué le pasó a este hermano? Este hermano se endemonió, sí, está endemoniado. Se enchamucó, está bien enchamucado. Está con un espíritu de error, está con un espíritu de error. Porque si hay algo que yo puedo llegar a entender, hermano, que el Espíritu Santo de Dios, hay uno de los dones del Espíritu, que es el don de discernimiento de espíritus. Amén. Que de una u otra forma se va a activar. Pero muchas veces, hermano, no sabemos ni siquiera para dónde vamos, porque nuestras vestiduras no son las indicadas. Entonces el Señor quiere quitarnos las vestiduras viejas y poner vestiduras nuevas. Así me sucedió en un lugar X, donde el Señor estaba llevando a unos temas. Entonces vengo yo y le digo, porque yo tengo un mentor que se llama Rolando González, y una vez por semana, o a veces 2 veces por semana, o me llama o lo llamo, y empiezo a hablar todo lo que me pasa. Entonces viene y me dice al hermano Rolando, mira, me dijo, lo que te está pasando, seguramente el Señor te está conllevando a cosas nuevas, pero sí es bueno que tú le digas al pastor X que te invita, que se prepare con esto y esto y esto y esto y esto y esto, para que cuando suceda lo que suceda en esa reunión, la gente no se le vaya a parar el pelo. Y entonces estuvimos en una reunión hace poco, hace como unos 20 días. Y entonces empezamos a hablar de la consejería, de la liberación y de la administración. Entonces vengo yo y le digo al grupo de hermanas, quiero que sepa que hay 7 puertas del alma, y una de esas 7 puertas es las 2 partes íntimas. Y donde haya entrado la contaminación de una u otra forma, pues va a salir. Y se imaginaba el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se empezó a mover de una forma tan bella, pero yo miraba aquí una hermanita que estaba aquí a mi lado derecho, se me quedaba viendo, y mire, le caían las lágrimas, y le caían las lágrimas. La palabra la estaba limpiando, y la palabra no solamente la estaba limpiando, sino la llevó a una liberación. Gloria a Dios. Y mediante estaba el mover del Espíritu Santo como hoy se percibía. Amén. La hermana empezó a hacerse pipí, pero fuerte, hermano. Y entonces yo, como una servidora, vengo y le digo yo, hermana, le puedo hacer una pregunta. Yo ya sabía lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. ¿Qué le pasó a la hermana? Se hizo pipí. Pero escuche eso. El pipí era como un, ¿cómo le dijera yo? Jarabe. Y de ahí me empecé a enterar todo lo que ella practicaba. Todo salió allí. Gloria a Dios. Entonces hay gente que, como ignora eso, se asusta y critica, porque como no tiene la madurez y no tiene el conocimiento de lo que vimos en Efesios, su corazón se endureció, no es capaz de creer que Dios puede hacer una liberación como esa. Entonces el Señor está levantando a un grupo de gentes, míreme la mano, con un corazón dispuesto en creer en lo que Dios quiere hacer a través de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren eso? Aleluya. ¿Cuántos quieren eso? Den un aplauso fuerte al Señor. Voy avanzando, voy terminando. Hermano amado, perdone, pero no voy a poder terminar. Pero yo quiero tomar 5 minutos de su tiempo. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo le use? ¿Usted quiere que el Espíritu Santo lo use? Entonces deje que el Espíritu Santo de Dios nos limpie. Deje que el Espíritu Santo de Dios nos limpie. Le voy a pedir de favor, hermano Carson, que me ayudes con un fondo musical. Oh, Ramacho, quítame eso. Perdonen, hermano, pero voy a tocar esto.
Así es, Espíritu Santo de Dios. Póngase sobre sus pies. Bendito Espíritu Santo de Dios. Póngase sobre sus pies. Le voy a quitar solamente 5 minutos y nos vamos. El sábado pasado vimos que Rebeca era una mujer virgen. Escuche, era una mujer virgen. Y esa palabra virgen quiere decir pureza. Dios anda buscando pueblo puro. Yo estoy contento de lo que Dios está haciendo acá. Amén. Porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios va a abrir los ojos de los cielos, va a abrir los oídos de los sordos, va a abrir la boca de los mudos y va a hacer saltar a los cojos. Aleluya. Y yo quiero que hagamos algo hoy que siento en mi espíritu fuertemente hacerlo. En el año 97 yo acepté a Jesús como Señor y Salvador. Y por su pura misericordia estoy acá de pie. No por listo, no por inteligente, no por fuerte, no. Es por su misericordia. Pero en todo ese tiempo el Señor trajo una palabra a mi vida. Y una de esas palabras fue: yo te voy a pastorear por un número de años. Yo te voy a pastorear por un número de años. No le voy a dar el tiempo que el Señor me dio, porque no se trata de eso. Pero luego, después que termine ese tiempo, te va a tocar pastorear a ti. Y estoy haciendo cuentas y estoy contento con lo que Dios tiene para mi vida. Pero escuche esto: estando en El Salvador hace como unos 6 años, allá en Maranata, El Salvador, se acercó un hombre de Dios y me dijo el Señor: te voy a destruir. Y me llevó al libro de Jeremías capítulo 33, Jeremías 18 creo que es, que habla del alfarero. Hermano, ese día yo lloré, porque yo sentía que el Espíritu Santo de Dios me estaba hablando. Y ese año fue un año muy duro para mí, muy duro. Entonces yo dije: este es el tiempo donde vino esa palabra que el Espíritu Santo me habló a través de ese hombre, que me iba a destruir.
conforme el tiempo que yo empecé a caminar, el Espíritu Santo me dijo: no, todavía no te he terminado de destruirte, porque hay cosas en ti, escuchen, que no son agradables ante mí. Uno como hombre se le olvida, uno se le olvida. Pero entonces me llevó a Jeremías capítulo 18, donde dice que Jeremías le dijo al Señor: desciende a la casa del alfarero. Pero me llamó fuertemente la atención y me impactó en mi espíritu una noche, mejor dicho, una madrugada, que yo estaba pasando por un momento muy duro, que yo quería entregar todo, mis privilegios, el ministerio, todo. Y esa madrugada, tirado en el piso, moqueando, el Espíritu Santo me dijo: ahora es donde se acerca el tiempo, donde yo te voy a lucir. Pero para que eso suceda, me dijo el Señor, yo te tengo que dar la talla que a mí me ha placido darte. Y mediante yo estaba compartiendo la palabra, en este momento el Señor me recordaba y me decía: no son muchos los que Dios los ha querido destruir, porque son poquitos los que deciden obedecer al Señor, aún en medio del dolor. Pero hay procesos, hay hijos acá, hay hijas acá, que el Espíritu Santo de Dios te está destruyendo y te está doliendo. Y me atrevo a decir que hay gente acá que le ha preguntado al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el dolor? ¿Hasta cuándo la enfermedad? ¿Hasta cuándo el menosprecio? ¿Hasta cuándo la murmuración? ¿Hasta cuándo el rechazo? ¿Hasta cuándo? Pero lo que tú no te puedes imaginar es que la causa de ese rechazo te lleva a la imagen de Cristo. La causa de esa murmuración te lleva a la hechura de Cristo. Y este sábado es un sábado trascendental, porque va a haber gente acá que después de este sábado va a sentir la llama del Espíritu Santo que se va a empezar a arder en usted, y nunca más va a empezar a detenerse en la obra del ministerio y de los dones que Dios le ha dado. Hoy el Señor va a quitar vestiduras. Hoy el Señor va a quitar ropaje viejo y va a poner ropas nuevas. Hoy va a poner el Señor nuevas vestiduras. Y a mí me gustaría que con la guianza del Espíritu Santo de Dios podamos llenar este espacio. Cuidado, hermano. Y que si es posible que no se quede nadie en la silla, pero yo no puedo obligar a nadie. Pero se puede ver que los rostros están llenos de lágrimas ya. Es porque el Espíritu Santo de Dios te está hablando. Te puedo invitar a que salgas de tu lugar y que llenes este espacio y te quedes de pie, porque el Espíritu Santo se va a derramar de una forma tan perfecta como solamente Él lo puede hacer. Eso es. Dios te bendiga.
Quédate sobre tus pies. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Eso es, ya el Señor está tocando. El Espíritu Santo de Dios está convenciendo. El Espíritu Santo de Dios está moviendo. Aquí hay mucho trigo. Hay mucho trigo. Hay mucha gente que ha sido procesada. Hay mucha gente que ha sido lastimada. Hay mucha gente que ha sido menospreciada. Y hay gente acá que yo puedo ver, escuchar en mi oído que el Señor te dio un llamado, que el Señor te dio un ministerio, que el Señor te dio dones, y que por causa de la lucha, del dolor y aún del pecado te apartaste. Hay gente acá que le hirieron sus sentimientos y sus emociones. Hay gente acá que en su niñez, en su juventud, le dañaron sus sentimientos y sus emociones. Y se quedó paralizada, paralizado. Pero hoy el Señor ha enviado una palabra. Y la palabra es: yo voy a avivarte. Yo voy a hacer algo nuevo. Yo voy a descender con una unción nueva sobre ti. Pero hoy me puedo atrever a decirte que el Señor está quitando las vestiduras viejas. Hay gente que literalmente va a sentir en su espíritu cómo el Señor arranca ese ropaje viejo. Ahí se está moviendo el Espíritu Santo de Dios. Ahí se está moviendo el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Va a haber gente que va a sentir el impulso por el Espíritu de Dios de gritar. Yo escucho en mi oído por el Espíritu Santo demonios que salen de tu cuerpo. Yo escucho por el Espíritu Santo de Dios cadenas que caen al piso. Yo escucho en mis oídos cerrojos que caen, que cárceles, celdas se abren. Y el Señor viene y te dice: es tiempo, es tiempo, es tiempo que salgas de la cárcel donde has estado estas décadas. Es tiempo que salgas de ese hoyo donde estuviste todo este tiempo. Ahora cae sobre tu cabeza fuego del cielo. Hoy cae sobre tu cabeza fuego del cielo que está destruyendo lo que te ha tenido cautiva, cautivo. Ahora, espíritu de hechicería, espíritu de hechicería, gente que te brujió, gente que te hechizó, gente que abrió su boca y te maldijo y que te dijo: no serás próspera, no serás próspero, tu matrimonio no será restaurado. Hoy el Señor te dice: toma autoridad en mi nombre y conquista. El soplo de Dios está sobre ti. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, el Espíritu Señor te se está moviendo. Toca ahora, toca ahora. Dios está lanzando su unción, está cayendo su unción sobre ti. Me atrevo a decir que Dios está sanando. Recibe, recibe en el nombre poderoso de Jesús. Suelta. Espíritu de rechazo, fuera. Espíritu de alcoholismo, fuera. Ahí está. En el nombre
nombre poderoso de Jesús. Recibe, recibe, recibe. Ahí está el Señor, ahí está el Señor. Está limpiando, está limpiando. Es que aquí hay Reciba, libertad. reciba la limpieza, porque lo que viene es grande, lo que viene es grande. Está pasando. Shera, ba, 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 ba. Cielos están Ahora será el Espíritu Santo de Dios que va a pasar. El Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Soribasha, ba, ba, ba. Espíritu Santo de Dios. Ahora va a pasar el Espíritu Santo de Dios ahí. Ahora el Espíritu Santo de Dios va a pasar ahí.